Bueno, hoy sería la última meditación de este año y del don de ciencia, ¿no? Son 4 artículos que pone Santo Tomás. Y este cuarto artículo del don de ciencia dice, corresponde a una de las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. El don de ciencia nos hace llorar. Primero, porque bueno, todo lo que hemos visto del don de ciencia es para alegría, no es para llorar, ¿eh? Como las criaturas realmente nos hablan de Dios. Hay una conexión con Dios a través del don de ciencia, porque cuando vemos el don de sabiduría, bueno, pero es muy desconocido Dios. Las criaturas son más evidentes y vemos más claramente con los ojos humanos la belleza, la hermosura, la bondad, la justicia, la providencia también en las criaturas. Y por eso fácilmente nos elevamos a Dios desde el conocimiento de las criaturas. Pero acá en la cordillera de los Andes nos admiramos tantas veces del cóndor, el cóndor que es tan majestuoso, de verdad, visto de lejos, porque visto de cerca no. Yo la primera vez que vi un cóndor, cuando yo era niño, en el zoológico de Buenos Aires, era una jaula inmensa, pero era un pobre bicho estropeado, porque nunca volaba. Porque él vuela, para volar necesita 1000 metros de altura, 2000 metros de altura, ¿no? Entonces me causó tan fea impresión el cóndor, de qué pajarraco horrible. ¿Se dan cuenta? Las criaturas tienen una limitación. Y por más que nos hablan de Dios, nos dicen, pero Dios no es como las criaturas. Dios no es como el cóndor. ¿Ve? Es lo que llamamos, o lo que dice San Dionisio, la teología negativa. ¿Ve? Entonces decimos, si Dios es grandioso, majestuoso, como el cóndor, pero Dios no es como el cóndor, ¿se dan cuenta? Porque el cóndor es majestuoso cuando está volando, pero cuando está en una jaula es horrible, pobrecito, ¿no? Y después si no se pone cerca te come, porque es un animal que come, es carne buena, o parecido, sí. Las criaturas tienen su limitación, y por eso entonces dice, bienaventurados los que lloran, quiere decir, bienaventurados, por el don de ciencia, cuando nos demos cuenta que las criaturas no son Dios. Esa es la bienaventuranza, ¿eh? Por eso no dice, bienaventurados los que lloran y sufren y se embroman. No, no. Los que se dan cuenta que las criaturas no son Dios. Ninguna criatura, ¿no? Ni siquiera la Santísima Virgen María es Dios. Hizo que tanto destaca por sobre todas las criaturas, ¿no? Y tiene tantas como la honramos, con tantos privilegios y tantas maravillas y muchas otras maravillas de la Santísima Virgen que no sabemos. Y tanto, 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 como dice San Luis María Guiñón de Montfort, ¿no? Para honrarla, dice, la Divina María, tan, 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 tan cerca de Dios, tan semejante a Dios, y no es Dios. ¿Se dan cuenta? Bueno, ella es una excepción, Nuestra Señora. No hablemos de ella. Pero de ahí para abajo, quizás San José también, pero los santos no son Dios. ¿Se dan cuenta? Los santos a los cuales tenemos tanta devoción, Santa Rosa de Lima, San Juan Bautista, y tantísimos, Santo Domingo y San Francisco y San José de Cupertín y tantos, ¿no? No son Dios. Ninguna criatura es Dios. Entonces, por eso, bienaventurados los que lloran. Si tomamos conciencia, ¿no?, de que todas estas criaturas que nos elevan a Dios, sin embargo decimos, Dios no es. No, no y no. No es nada de todas estas cosas hermosísimas que podemos observar con nuestros ojos, ¿eh? Incluso, como hablamos de los santos, Dios no es bondad como la bondad de los santos, ¿eh? Dios no es santidad como la santidad de los santos, ¿eh? Es algo totalmente distinto. Por eso dice el profeta Isaías,
hablando de Dios, ¿no es cierto? En verdad, tú eres un Dios escondido. No podemos verlo, lo veremos después, ¿no es cierto? Entonces, como no lo podemos ver todavía, entonces por eso dice, bienaventurados los que lloran. ¿Eh? Es decir, malditos los que están contentos con esta vida, con este mundo. Malditos los que se satisfacen con las alegrías de este mundo, incluso con la religión, ¿viste? Porque no me refiero a los pecados, me refiero a la religión. Malditos los que se satisfacen, por ejemplo, porque rezan el rosario y ya se creen que están unidos a Dios. ¿Sí? O la misa, la comunión y todas las cosas de nuestra santa religión no son Dios. ¿Sí? Y por eso entonces, por ejemplo, comulgar, que es tan importante, ¿no es cierto? Pero pregunto así, de una pregunta retórica, ¿no? ¿Para qué queremos comulgar? Alguno va a decir, bueno, porque yo me hice un plan de vida en el cual incluyo comulgar todos los días. ¿Te dan cuenta? Estoy contento conmigo mismo. Y eso no es Dios. En cambio, decir, no, como decía el centurión, Señor, no soy digno de acercarme a comulgar, ¿no? Porque no sé si soy un gran pecador. Soy pecador, grande, chico, mediano, no importa. ¿Eh? Y el pecado mínimo, el más pequeño, nos hace indignos de Dios. Entonces, bienaventurados los que lloran con la religión, ¿no? Es decir, nunca estar contentos consigo mismos, con las cuestiones religiosas. Ir a misa todos los días, rezar el rosario todos los días, y todas esas cosas que hacemos, que están muy bien, ¿no? La lección divina, y, en fin, un montón de cosas que no son Dios. ¿Eh? El Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio es un libro santo, pero Santo Tomás dice, el Evangelio es la gracia del Espíritu Santo, en primer lugar. Después es el libro. Pero nosotros, que somos así ciegos, ¿no? Decimos, no, es importante leer el Evangelio todos los días. Y si no leemos el Evangelio todos los días, nos ponemos mal. Nos parece que estamos más lejos de Dios por no leer el Evangelio. ¿Sí? Pero lo que nos une a Dios es la gracia santificante. Es decir, la gracia santificante, que no es Dios, es el nexo con Dios. Por eso te decimos, la gracia santificante es una participación de la naturaleza divina. Entonces, la Santísima Virgen María, la gracia santificante, los dones del Espíritu Santo, las virtudes infusas, todo digamos así, este mundo sobrenatural que viene de Dios, eso es lo que nos acerca a Dios. Aunque, digamos, la gracia santificante es una criatura, no es Dios. ¿Sí? Y por eso, fíjense cómo Dios permite en su providencia que uno alguna vez pierda la gracia santificante por el pecado. ¿Por qué permite Dios eso? ¿Se dan cuenta? Para que nos demos cuenta que Dios es más importante que la gracia santificante. Como decía una vez Santa Teresita, y San Pablo lo dice, ¿no? Y Teresita dice algo parecido, ¿no? Aunque no me importaría estar en el infierno si pudiera hacer algo por la salvación de los demás, de los otros, ¿no? Algo así, ¿no? Porque la gracia santificante es una criatura. Por eso, bienaventurados los que lloran, es decir, los que estamos, si estamos inconformes con todas las criaturas, primero, inconformes con todas las cosas buenas de este mundo, inconformes con todos los santos, inconformes con la religión, ¿viste? Inconformes con nosotros, en definitiva. ¿Ve? Como dice el centurión, no soy digno. ¿Ve? Por más que nos portamos bien, más o menos. ¿Cierto? Nos portamos bien, no somos dignos de Dios. En tercer lugar, ¿por qué hay que llorar? Por los pecados del mundo. No podemos alegrarnos por los pecados del mundo. ¿Ve? Por las personas, nosotros,
y todas las personas que ofendan a Dios. Hay que llorar. Cristo lloró por nuestros pecados. La Santísima Virgen lloró por nuestros pecados. ¿Eh? En un sentido metafórico, Dios llora por nuestros pecados. Metafórico porque, dice Jesús, la alegría del cielo consiste en aquel pecador que se arrepiente. Entonces también, metafóricamente, la tristeza del cielo, la tristeza de Dios, cuando un pecador no se arrepiente. Entonces, lloramos por los pecados del mundo, por los pecados nuestros, los pecados del mundo, bueno, que ofenden a Dios. En cuarto lugar, lloramos por la iglesia. Porque, por ejemplo, en el orden humano, ¿no? Bueno, cuando el país o nuestra patria anda mal, cuando nos invaden los ingleses, o nos invaden los chinos, o los musulmanes, y todas esas cosas, ¿no? Hay que estar, hay que llorar. Eso no es una cosa buena de ninguna manera. Hay que hacer algo para echar a los ingleses, a los musulmanes, a los chinos, y no me acuerdo quién más, los mormones, los testigos de Jehová, los masones, los comunistas, ¿no? Hay que hacer algo porque es causa de tristeza. ¿Eh? Lloramos por estos males humanos, sociales, que son males verdaderos. Los males de la iglesia. Santa Catarina de Siena, en el libro del diálogo, ¿no? Tiene varios capítulos sobre las lágrimas, ¿no? Entonces, claro, no podemos estar contentos de los males que pasan en la iglesia, de los tantos males que hay, conocemos y los que no sabemos, los malos sacerdotes, los malos catequistas, los malos párrocos, los malos papás y mamás, los malos religiosos, los malos obispos, los malos cardenales, los malos papas. ¿Eh? Eso es real. No podemos estar contentos. Entonces, llorar. Dice Santa Catalina de Siena, no hay que quejarse de los pecados que hay en la iglesia. Hay que llorar, ¿sí? Entristecernos. Nos entristecemos con causa real, con un motivo real, ¿no? Por los males que hay en la iglesia. Y entonces dice Santa Catalina, bueno, ¿qué hacemos? Porque todos estos males que venimos diciendo, algunos no tienen solución. La muerte, por ejemplo, no tiene solución. El cóndor en una jaula ya no tiene arreglo, ¿no? Los pecados sí tienen solución. ¿Sí? La conversión. Los males de la iglesia. ¿Qué podemos hacer por la reforma de la iglesia? Como decía Santa Catarina, llorar, entristecernos por los males, por lo mal que está la iglesia. Eso lo decía en el año 1300, ¿no es cierto? Hoy seguimos más o menos así, ¿no? Ha habido épocas mejores, supongo, no sé. Nosotros estamos en esta época. Debemos los males de la iglesia, entristecernos. Bienaventurados los que lloran cuando ven los males de la iglesia. Porque si nos alegráramos, ¿eh? Como decía un sacerdote, un dominico una vez, ¿no? Se decía, cada vez hay menos dominicos, ¿no? Entran vocaciones, pero no perseveran, o se ordenan sacerdotes, después no perseveran, se van, ¿no? Cada vez somos menos. Y entonces me dice, está muy bien que seamos cada vez menos, así se van purificando las cosas, se van los malos y quedamos los buenos. ¿Se dan cuenta que es todo al revés? No, hay que decir, qué tristeza que cada vez somos menos. ¿Eh? Pedir a Dios, entonces dice Santa Catarina, pedir a Dios que Él haga la reforma de la iglesia, que Dios la haga, porque nosotros no podemos. ¿Eh? Nosotros lloramos, bueno, eso podemos hacerlo, llorar por los males de la iglesia, ¿no? Dice, porque serán consolados los que lloren. Si lloramos los males de la iglesia, somos consolados, ¿no? En esta vida también. Porque por el don de ciencia nos damos cuenta que todos estos males que vivimos en la sociedad, que todos los pecados del mundo, y que por todos los males de la iglesia, y por todos los pecados de los sacerdotes, de los obispos, de los religiosos, etcétera, ¿no? Que todo eso
que ofende a Dios no daña a Dios. ¿Eh? Ningún pecado, ni el de Judas ni el de Pedro, dañan a Dios. Ofenden. Pero lo ofenden, podemos decir, en un sentido metafórico. ¿Viste? Él vive en su felicidad divina, no es una metáfora eso que Dios se entristece. En la realidad no puede, nunca se entristece, siempre es feliz. En el cielo, las tres personas divinas, con la Santísima Virgen, con San José, con los ángeles, con los santos, vive una felicidad permanente. No hay tristeza en el cielo. Por eso dice, serán consolados en el cielo. Pero acá también, sabiendo que Dios es feliz, nosotros tenemos que ser felices. ¿Eh? A pesar de los problemas que tengamos, ¿no? Sea el problema que fuera, no me interesa. ¿No? Sabiendo que Dios es feliz, que la Santísima Virgen es feliz, nosotros seamos felices. ¿Eh? Bienaventurados los que lloran, porque son consolados, ¿eh? Con la felicidad de Dios. ¿Ven? No hay consuelo en esta vida, o sea, no hay consuelos humanos, no hay consuelos que alcancen este, ni consuelos ni materiales. Uno a veces tiene así una mascota, ¿no? Un gatito, un perro, un cóndor. Bueno, entonces eso alivia un poquito la soledad y los problemas. Es una especie de cariño, un complemento cariñoso y nada más. ¿Eh? Pero tenemos a Dios con nosotros. ¿Eh? Dios que es feliz. ¿No? Y nosotros decimos, Dios es feliz. Qué alegría. ¿Eh? En medio de... Fíjese cómo los mártires, ¿no? En muchos casos leemos la historia de los mártires, cómo eran alegres y cantando el martirio, por el don de fortaleza y por el don de ciencia. Bienaventurados los que aquí lloran, porque son consolados en el martirio y por supuesto en el cielo. ¿Se entiende más o menos, no? Por eso dice San Agustín en el comentario al Sermón de la Montaña, a las bienaventuranzas, el don de ciencia corresponde a los que lloran, que aprendieron con qué males quedaron encadenados, porque codiciaron estos males como si fueran bienes. Entonces nos damos cuenta el tiempo que hemos perdido en buscar, es como cuando uno termina la escuela secundaria, ¿no? Entonces, uno piensa, bueno, quiero seguir una carrera que me dé plata. Capaz que no es la vocación de esa persona. Quizás Dios le dio la vocación de ser músico, o profesor de filosofía, peor, se va a morir de hambre. Pero es una vocación que Dios le ha dado. ¿Eh? Entonces, como dice, elegimos los males pensando que son bienes. Entonces, el, digamos, dice Santo Tomás, lo propio del don de ciencia es juzgar con rectitud sobre las criaturas, como hemos visto. Lo propio del don de sabiduría, juzgar desde Dios a las criaturas. Pero acá juzgas las criaturas, pues bien, las criaturas se convierten para el hombre en ocasión de apartarse de Dios, cuando pecamos por la ambición, por la soberbia, por la avaricia, por la lujuria, la gula y todos los pecados, es por las criaturas. Preferir las criaturas antes que el amor de Dios. Por eso dice en el libro de la sabiduría, las criaturas se convirtieron en abominación y en un lazo, en una trampa, un lazo así que enreda los pies de los insensatos. En efecto, los insensatos no poseen una recta estimación de las criaturas, apreciándolas como si fueran el bien perfecto, como si fueran Dios, como si toda la alegría estuviera en las cosas. Incluso, repito, incluso en la religión, ¿eh? Muchas veces amamos más ir a misa que amar a Dios. Eso pasa. O comulgar. Por eso en toda la tradición de los santos, ¿no? Muchas veces parece que no comulgaban todos los días. ¿Eh? Y San Juan de la Cruz, que era muy gran místico y un gran maestro, pedagogo, ¿no? Había una hermanita, bueno, esa misma Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa
le dice así a Fray Juan, ¿cómo me gustaría comulgar con una hostia grande, esas que comulgan los sacerdotes, ¿no? Se dan cuenta que son cena, juzgar a Cristo por el tamaño de la hostia, ¿no? Entonces San Juan de la Cruz, el día que iba a dar la comunión, le dio un pedacito muy pequeñito de hostia. Y ahí Santa Teresa se dio cuenta que tenía razón Fray Juan, ¿no? Que la comunión, que la unión con Dios no es por los gramos o por los kilos. Y ahí, después de esa comunión así reveladora, digamos, después se produjo el matrimonio espiritual, o sea, Cristo, la unión matrimonio espiritual a Teresa, porque ella entendió, ¿no? Por el don de ciencia. ¿Cómo? Claro, porque es Cristo, no, porque la hostia consagrada es Cristo, pero no la materialidad de la hostia. ¿Ve? Un gramo de la hostia consagrada es Cristo. ¿Te das cuenta? Y otra monjita también dice, mañana vamos a comulgar. Y pasó Fray Juan, no le dio la comunión a la monjita. La monjita quedó, bueno, se puso de vuelta para comulgar y por segunda vez no le dio la comunión. Porque comulgar no es Dios, Cristo es Dios. Y la unión con Dios no es por la comunión, ni por el rosario, ni por la religión, ni por la fe, porque los diablos tienen fe. La unión con Dios es por la caridad, la unión amorosa con Cristo. Eso sí, la caridad de las virtudes teologales, ¿no? Es la virtud que no tiene límite, o sea, no hay que poner un límite a la caridad. Nunca podemos amar a Dios lo suficientemente. ¿Eh? Por eso dice, de este error toma conciencia el hombre por un recto juicio sobre las criaturas. ¿Eh? Entonces, como insisto, ¿no? En las criaturas sobre la religión, juzgar rectamente. ¿Eh? El Evangelio, el Rosario, la misa, la vida religiosa, los votos religiosos, el hábito. ¿Viste? A las monjas, si le sacan el hábito, se ponen locas, ¿viste? Porque no es un gran sufrimiento. Pero, bueno, y es la obra de Dios, ¿se entiende? Porque el hábito no es Dios. Exactamente. Un recto juicio sobre las que es lo que da el don de ciencia, ese juicio recto, que con el don de ciencia adquiere la persona sobre las criaturas. Por eso se dice que la bienaventuranza de las lágrimas corresponde al don de ciencia. ¿Eh? Llorar. Insisto, llorar por la iglesia y pedir a Dios que envíe sacerdotes y obispos santos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pregunta? ¿Pregunta algo? No. A ver, padre, Sí, en realidad para mí eh, el alma comienza a sentir ya desde acá, comienza a vivir un purgatorio, porque siente que esto es un purgatorio. sí, 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 sí. Es el sufrimiento del purgatorio. Mm. Incluso más, ¿no? La ciencia, la contemplación infusa, es decir, que Dios infunde, es un purgatorio. Por eso dice San Juan de la Cruz, la contemplación infusa es sufritiva, causa un Sí, gran sufrimiento, sí, porque nos hace dar cuenta que todo esto no es Dios claro, claro. y que no tenemos nada, porque Dios es inasible, inagarrable, inentendible y todas esas cosas, ¿no? Mm. Por eso dice, sigue Santo Tomás, el bien creado no causa en nosotros el gozo espiritual, sino por su referencia al bien divino. ¿Eh? Mm. Y la religión, y toda la cosa de religión, si no es por el bien divino, es decir, porque nos mueva a amarlo más a Dios, entonces no produce un gozo espiritual. Entonces, hay muchos gozos pequeños en la religión. La música, veo que el Papa insiste mucho en la música sagrada, música religiosa, ¿no es cierto? Tiene razón, pero la música no es Dios. Y la música lleva hacia un gozo espiritual, pero no produce un gozo espiritual, es un gozo sensorial o sensible, un gozo Claro. emocional. ¿Eh? Ahora está de moda, no iba a decir,
Ahora en Adviento se reza en muchos lugares la misa rorate a las 5:30 de la mañana, que es con velas, no con electricidad. Todo con velas. ¡Qué emocionante! Toda la iglesia oscura es lleno de velas. Y bueno, está bien, es una liturgia católica, ¿no es cierto? Pero no es un gozo espiritual. Sería gozo espiritual si es por amor a Dios. Por eso Santo Tomás dice que la virtud de la religión, de todas de la cantidad de cosas que hacemos religiosamente, se llega a su perfección por la adoración y por la devoción. Y la devoción es ese amor espiritual que produce el gozo espiritual. ¿Eh? El bien creado suscita el gozo espiritual por su referencia al bien divino, del cual, bien divino, propiamente surge el gozo espiritual. ¿Eh? Es decir, de Dios. Nada de todas las cosas buenas que no son Dios, por sí mismas no pueden dar un gozo espiritual. Pero ahí está la trampa, dan gozos humanos, muchos, ¿no es cierto? Como un cumpleaños, ¿viste? Va al cumpleaños de los amigos, un casamiento de los amigos. Bueno, pero no es lo mismo, no es Dios. Por eso el don de sabiduría corresponde directamente a la paz espiritual y como consecuencia el gozo. El don de sabiduría, que es una referencia inmediatamente a Dios. Al don de ciencia corresponde en primer lugar el llanto por nuestros pecados y por los pecados del mundo y por los pecados de la iglesia. Y como consecuencia el consuelo, en cuanto que por el juicio correcto de la ciencia, del don de ciencia, ordena el hombre y las criaturas hacia el bien divino. ¿Eh? Entonces nunca buscar el consuelo en el canto gregoriano, ni en la polifonía, ni en las procesiones, ¿no? Si no es por Dios, si no, no. Porque, fíjense la misa anglicana, ¿no? De los anglicanos, se llama el rito Sarum. Es muy ampuloso, ¿viste? Uno míralo por internet, ¿no? Con incienso, con diácono, subdiácono, con canto en inglés, en latín, todo así, con polifonía, con todo, todo, todo. Y no tienen la transubstanciación. No son sacerdotes de verdad. Es una cosa, quizás, quizás, sí, bueno, más hermosa que muchas misas católicas. Sí, totalmente. Sobre todo los ingleses son solemnes, ¿no? Pero no es más misa que la misa católica. No es misa. ¿Se dan cuenta? Un santo creo que es San Agustín que dice en los Martínez, en las lecturas, ¿Qué dice? que dice que el estado de perfección del alma es como que el último estado de perfección es vivir, es como el canto. Es decir, está haciendo una metáfora, Claro. no porque el canto dé felicidad. El canto da felicidad. No, pero no el canto, ¿Qué? sino que el canto que brota de la oración de la mente. Sí, 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 cuando habla del canto, sí. Pero el canto no es Dios, por más que sea lo mejor de lo mejor, no es Dios, ¿no? Solamente Dios, en todo caso las criaturas, en orden a Dios, sí. En orden a Dios significa también que va a llegar un momento que Dios nos va a quitar todo. Quitar, quitar, quitar. No nos va a quedar nada de todas las cosas buenas que tenemos ahora, como Cristo en la cruz, despojado de todo. ¿Eh? Solamente, como sabemos, quedó la Santísima Virgen María, San Juan, el discípulo amado, María Magdalena y María de Cleofás. Eso era todo, de las multitudes que lo seguían a Cristo, despojado de su honra humana, despojado de la salud, porque murió, ¿no es cierto? Entonces Dios nos despoja de todo. El don de ciencia es para que tomemos conciencia, ¿no? De que Dios en algún momento nos va a despojar o nos va despojando de cosas, ¿no? Y ese que nos va despojando es para llevarnos al cielo, no es para molestarnos, es para que amemos cada vez más a Dios con todo el corazón, con toda el alma y al prójimo como a uno mismo. Entonces sí, por eso dice, esta bienaventuranza, los que serán consolados como mérito a los que lloran, el consuelo que sigue como premio, porque en realidad este premio, el consuelo, se da incoado en esta vida. ¿Por qué? Porque en esta vida estamos con Dios.
hay un consuelo divino, por lo menos en cierta proporción. Porque Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios, pero este, como temporariamente o frágilmente estamos con Dios. Y pues entonces lloramos, somos consolados, lloramos, somos consolados, y en el cielo no habrá llanto, como dice el San Juan, allí en el cielo serán enjugadas todas las lágrimas, ya no habrá más lágrimas, porque veremos a Dios tal cual es, etcétera. Padre, Sí, pensaba en Santa Teresa cuando decía, muero, muero porque no muero, tan alta vida espero, muero porque no muero. Y bueno, porque esta vida, además que se acaba, es bastante floja, ¿no? Esta vida bastante, ¿cómo diría? ¿Cómo se dice? Desilusionante esta vida, ¿no? Fíjese, los religiosos, somos religiosos, ¿no es cierto? Tenemos votos, etcétera, ¿no? Somos religiosos, ermitaños o no sí, ermitaños, como fuera, ¿no? Dice, qué hermoso ser ermitaño. Y después cuando llegamos a la ermita decimos, que estoy cansado de ser ermitaño. ¿Cuándo podría dar una vuelta, pasear un poco por la ciudad y ver vidrieras? pero es bueno que sea desilusionante. Sí, por eso usted sabe que San Antonio Abad, que era un gran santo, ¿no es cierto? Tenía mucho discernimiento de espíritu, ¿no? Entonces venían unos monjes, unos ermitaños, dice, Abba, padre Abad, padre Antonio, pido permiso para ir al pueblo, no sé, a ver a mis parientes o algo, ¿no? Sí, anda, ¿no? Entonces viene otro monje y dice, escandalizado, pero padre Antonio, ¿con cuánta facilidad le das permiso a los monjes para dejar el monasterio e ir al pueblo? ¿Sí? Para que así tengan más ganas de vivir en el monasterio. Cuando van llegando al pueblo se dan cuenta que todo eso que ellos buscaban son todas sonceras. Tenían más ganas de vivir en la clausura, en la oración, etcétera. ¿Ves? Descubrir o comprobar o darnos cuenta de que todas las cosas buenas de este mundo no son Dios. Y producen alegrías chicas, incluso, insisto, ¿no? La religión, las cosas religiosas no son Dios. Dan alegría, ¿qué dice hermano? No, algo de lo que usted había dicho al principio, no me acuerdo si era Santa María Egipcíaca o una de Ajá, estas sí, ermitañas de vivió los primeros 40 siglos, años en el desierto, sola, sola, bueno, y no había tenido tampoco una transformación antes de irse al sí, desierto, había sido una mujer pecadora, y bueno, se convirtió y se fue. Y usted decía como que lo que une a Dios es la gracia de Dios y no todas las otras cosas que son buenas, que sí, nos servimos de ellas, pero que no son Dios, y que no. claro, Bueno, porque yo pensaba en ella de que cuando se encuentra con antes de morir, un año antes de morir, sí, se encuentra con un sacerdote, y hablando, el sacerdote, o sea, ella hablaba, hasta citaba el Evangelio, sí. los Salmos o Isaías, pero ella no lo había leído, o sea, se lo había Ah, enseñado por Dios, inspiración por divina, conocía la inspiración Sagrada divina. Escritura. O sea, tampoco había tenido, digamos, No la había- estructura ni la. Pero además, no, en 40 años no había No comulgado. había comulgado, no se había confesado, Bueno, y o sea, entonces no tenía nada. Dios lleva a este monje hasta Santa María Egipcíaca, preparándolo para bien morir. Claro, Y entonces le lleva la comunión, ¿no? La confiesa, etcétera, y al año siguiente, para la Pascua siguiente, llega y estaba muerta. claro, como Dios se encargó de, digamos, Dios la unió, o sea, le otorgó la gracia a La Santa unión con Teresa, Dios es la unión por la gracia y la y caridad, la caridad, el y gran no amor. tuvo casi prácticamente. Práctica religiosa, digamos, no tuvo. Y Santa Taís, la pecadora famosa, ella ni siquiera era bautizada, ¿no? Entonces, cuando se convierte y se arrepiente, el santo Pablo el Simple, que era el monje, la bautiza y le enseña una oración. Dice, Creador de todas las cosas, ten misericordia de mí. Y con esa sola oración
vivió no sé cuántos años en el monasterio de mujeres, ¿no? Monasterio femenino, hasta que murió. Porque Dios todo lo demás, si Dios quiere despojarnos de todo, 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 bendito sea Dios. Nuestro cielo está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.